hay que dejar de orar, y te lo dice alguien que es fruto de la oración de una persona. Porque yo tenía muchas de las cosas de David, pero el Señor es el que transforma, el Señor es el que hace nuevo todas las cosas. Así que no hay que dejar de buscarlo, de confiar y de darle gracias, porque lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir a la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, y vamos a ir a la palabra del Señor. Para que lo vayan buscando, está en el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles. Todos sabemos que cuando Dios está en control, todo sucede para bien. Porque así lo dice su palabra. El domingo pasado, los que estuvieron presentes, nos siguieron por las redes, yo no sé si se acuerdan, que hablamos de un episodio puntual. Algo que le había sucedido a Pablo y a Silas. Era algo que le sucedió mientras ellos iban camino a la oración. ¿Lo recuerdan? Bien, una persona lo recordó. Bien. Pero ¿sabés que cuando vos seguís leyendo todo el capítulo 16, te vas a encontrar que eso que había sucedido, que hablamos el domingo pasado, no fue el propósito de Dios para ese momento. Para aquellos que no lo recuerdan bien, iban ellos caminando a la oración y había una chica que constantemente le profetizaba y le decía que eran hijos del Dios Altísimo. Y llega un momento que Pablo se da vuelta, reprime a ese espíritu diabólico que tenía la chica, ese espíritu de adivinación, y lo echa. Esto es sobre lo que habíamos hablado el domingo pasado. La pregunta que nos deberíamos hacer es cómo nos comportamos nosotros ante distintas circunstancias, hasta distintas situaciones que se presentan en nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Nos adaptamos a las condiciones que nos toca enfrentar? ¿Nos adaptamos a todo lo que nos rodea? ¿O tenemos la capacidad de cambiar el ambiente donde nos encontremos? La pregunta sería, ¿nos adaptamos o transformamos? Y este es el título de la palabra de hoy. La palabra de hoy dice adaptar o transformar. Adaptar o transformar. ¿Cómo nos comportamos nosotros ante distintas situaciones? ¿Encontraron Hechos 16? Mira, te voy a leer del versículo 23 en adelante hasta el 26. La palabra del Señor dice así: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Se está refiriendo a Pablo y a Silas. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hasta acá la palabra del Señor. Fíjate que en estos versículos podemos ver que Pablo y Silas fueron azotados, dice que fueron golpeados. Fueron humillados, y no solo eso, sino fueron encarcelados. Fueron encerrados en un calabozo. La palabra te dice que era el calabozo, el último calabozo, era el más oscuro. Y llegaron a ese lugar injustamente. Porque fue por hacer libre de un espíritu diabólico de adivinación de una chica. Había sido el problema que los llevó a la prisión. Fíjate que en ese calabozo donde estaban era todo dolor, suciedad, oscuridad. Cualquiera de nosotros, ¿cómo hubiésemos reaccionado
quejándonos, ¿o no? Seguro que sí. Protestando contra las autoridades que habían cometido ese error en nuestras vidas. Seguramente nos llenábamos de amargura, buscando respuestas para saber el por qué si nosotros no hicimos nada malo. Me imagino que estaríamos desanimados por completo. Recién el testimonio decía que muchas veces quiso abandonar todo, porque no veía los resultados. Pero cuando vos lees toda esta parte, te das cuenta que Pablo y Silas no reflejaron en su actitud el ambiente de ese lugar. Ellos no reflejaron en su comportamiento el lugar, la atmósfera de la cárcel en la que ellos estaban. Porque ellos lo que hicieron fue cambiar el ambiente. Ellos cambiaron la atmósfera de ese lugar. Ellos cambiaron la atmósfera de la cárcel en la que se encontraban. Fíjate, iglesia, que en la actitud de Pablo y de Silas podemos ver la diferencia entre dos tipos de cristianos. Cristianos que se adaptan o cristianos que transforman. La pregunta sería, ¿en qué fila? ¿En qué fila creemos nosotros que seguimos, que nos ponemos? ¿En qué fila nos encolumnamos? ¿En qué fila nosotros nos encolumnamos ante las distintas circunstancias y situaciones de la vida? ¿En cuál crees que vos te identificás? ¿En qué fila? Vamos a tratar de analizar este tema puntual. Si somos cristianos que nos adaptamos o somos cristianos que transformamos. ¿Somos cristianos que nos adaptamos? ¿Somos cristianos que nos dejamos influenciar por el entorno en que nos encontramos? Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es lo que nos quiere decir Santiago? Que son personas que pueden cambiar sus prioridades, sus principios, sus valores, dependiendo del ambiente en el que se encuentran, o por las personas que los rodean, o por las personas que ellos se relacionan. Son variables e inconstantes. Un ejemplo de esto: si en un lugar están enojados, hay peleas, gritos, ellos también se enojan, ellos también gritan, ellos son parte de la pelea, nunca son parte de la solución. Si están con personas chismosas, enseguida van a aportar su chisme a esa charla en la que ellos están rodeados. Y muchas veces esos chismes sirven para destruir a la persona, para destruirla con los comentarios que no son para restaurar y menos para transformar, escudados en quererlos ayudar de parte de Dios, en el lugar de orar por esa persona. Los cristianos que se adaptan se relacionan con personas frías e indiferentes espiritualmente. Si se relacionan con este tipo de personas, ellos son los primeros en enfriarse. Son los primeros en comenzar a criticar, a juzgar. Y cuando comienzan a juzgar no se salva a nadie. Desde los hermanos, los líderes, los pastores y todo aquel que pase por la vereda también van a ser juzgados. Son cristianos que no tienen identidad propia, sino que se adaptan al entorno en el que se encuentran. Y se olvidan que hemos sido llamados a ser diferentes en el mundo. Romanos 12, mirá lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
las transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Esto dice Romanos. Iglesia, tenemos que comprender este concepto que es muy importante. Si el ambiente en el que hoy estoy, en el ambiente donde hoy tengo que convivir, ¿cómo me manejo? Porque si me manejo adaptándome, Cristo no está gobernando mi vida. Cristo no está gobernando mi corazón. Son mentiras cuando digo que Cristo está en primer lugar, si me comporto de esa manera. Porque Cristo no gobierna nuestro corazón. Y no importa si estás dentro de la iglesia, si te congregás, es la actitud que tenés. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo es nuestro comportamiento, cómo nos manejamos. ¿Te acordás del versículo que te leí? ¿Qué hicieron en ese momento Pablo y Silas? ¿Cómo? Cantaban, adoraban, dice. A pesar de lo que habían sufrido, que eran los golpes, que fue la cárcel, a ellos no les importó eso. Dice que ellos estaban orando y cantando himnos a Dios. Y algo importante, dice que los demás presos los oían. Entonces tenemos cristianos que se adaptan y tenemos cristianos que transforman. Mateo 5. Mira, te voy a leer del 13 en adelante. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no pueda esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Iglesia, no estamos en este mundo para acostumbrarnos. No estamos en este mundo para acostumbrarnos a vivir en la oscuridad, sino la palabra dice que somos luz. El cristiano que transforma tiene que entender que en su vida hay un propósito. Y ese propósito es de transformar las atmósferas donde él se encuentre. Fíjate que en esta palabra que te leí, Jesucristo, ¿con qué nos compara? Con la sal y la luz. Son dos elementos que por sí solos transforman. Agarrar la sal enseguida transforma el alimento donde lo pusiste. La luz tapa toda oscuridad. Son dos cosas que enseguida transforman. Y así nos dice Jesucristo que tenemos que hacer. Él nos comparó con la luz y la sal. Por eso es que somos enviados a transformar atmósferas. No fuimos enviados para soportarlas. En el versículo de cabecera de Hechos nos enseña que Pablo y Silas a medianoche, en lugar de quejarse, ellos oraban. En lugar de quejarse, ellos oraban. En el lugar de maldecir, cantaban himnos. En el lugar de contagiarse con la atmósfera de la cárcel, ellos contagiaron a los presos por su esperanza. Ellos transformaron la atmósfera de ese lugar. Ellos transformaron el ambiente del lugar. El ambiente de la cárcel pasó a ser en ese momento el ambiente del cielo. Porque la palabra dice que los presos escucharon cómo ellos
nuestros vecinos. Cuando hay algún problema, cuando hay alguna crisis. Porque con nuestro comportamiento lo único que hacemos nosotros es hacer quedar mal y deshonrar a nuestro Dios con nuestro comportamiento. Porque en lugar de transformar la atmósfera, lo único que hacemos es adaptarnos a esa atmósfera. Iglesia, el cristiano que transforma no espera condiciones perfectas. El cristiano que transforma no espera condiciones perfectas para actuar. Actúa para que Dios transforme las condiciones. El cristiano que se adapta espera que Dios cambie su situación para después actuar. ¿Sí? Si el Señor hace tal cosa, yo voy a hacer tal otra. No, tenemos que transformar el lugar y el Señor te va a respaldar. Ven que recién lo decía, que aunque estemos solos vamos a seguir, porque nuestra misión es transformar. Y Él no nos va a defraudar, Él no nos va a hacer quedar mal, porque Él nos dio una tarea para hacer. Entonces vos la tenés que seguir adelante. Tenés que transformar los ambientes. Porque el cristiano que transforma actúa para que Dios cambie las distintas situaciones. Por eso, iglesia, la decisión de cada uno tiene que ser cristianos que transforman. No tenemos que pasar desapercibidos. No nos tiene que dar vergüenza hablar de nuestro Dios. No nos tiene que dar vergüenza dar testimonio de Jesucristo. Romanos 1:16 nos dice que estando entre los gentiles fuimos llamados a pertenecer a Jesucristo. Fuiste llamado a pertenecer a Jesucristo. Nosotros no tenemos que elegir quedar bien con las personas, sino tenemos que elegir agradar a Dios siempre. Esa tiene que ser nuestra decisión, agradar al Señor. Gálatas, mira, te voy a leer Gálatas. Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Dios. Te tiene que importar quedar bien. Vos tenés que agradar al Señor con tu comportamiento. Por eso, iglesia, no tenemos que ser cobardes espirituales. No podemos ser cobardes espirituales. Porque para las cosas del mundo muchas veces somos valientes. Pero cuando nos toca llevar un mensaje, hablar acerca del Señor, dar testimonio, para contar lo grande y fiel que es nuestro Dios, que es todopoderoso. Muchas veces decimos que no estamos preparados, que todavía no es nuestro tiempo. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Gracias, Señor. El Señor ya nos entregó todo su poder para que nosotros llevemos adelante el mensaje de salvación. Porque, iglesias, en nuestra vida siempre vamos a tener problemas. Va a haber problemas familiares. Va a haber crisis económica. Algún tipo de ofensa, tristeza. Estas cosas nosotros no las podemos elegir. Lo que sí nosotros podemos elegir, y no solo podemos, sino debemos elegir,
las armas espirituales para transformarla, ¿cómo nos vamos a comportar? Pablo y Silas nos enseñan que se puede transformar. Se puede transformar un calabozo en un altar. Ellos estaban orando. Era el lugar que, si vos te lo querés imaginar, es el menos apropiado para estar adorando y alabando al Señor. Sin embargo, ellos lo transformaron en un altar. Las heridas que tenían por los latigazos recibidos la transformaron en adoración al Señor. Y comenzaron a dar testimonio del obrar del Señor en sus vidas. Porque cuando vos seguís leyendo, dice que con la oración de ellos hubo un terremoto en la cárcel. Pero el milagro sobrenatural no fue el terremoto, sino fue cuando ellos cuando ellos decidieron no contagiarse con la atmósfera del lugar. Porque primero ellos tomaron esa decisión para que después el Señor los libere totalmente. Dios sigue buscando cristianos que transformen. Que donde lleguen, algo se transforme. ¿Y sabés por qué? Porque el cristiano que transforma llega con Dios al lugar donde Él va. Porque el Señor está con ellos. Yo no sé si todos leyeron el capítulo, pero ¿sabés cuál fue el propósito de lo que les tocó vivir a Pablo y a Silas? ¿Saben qué fue la salvación de un alma? Fue la salvación del carcelero. Y con la salvación de él, toda su familia. Ese era el propósito del Señor. No fue que Pablo y Silas la hagan libre a la persona. No fue soportar lo que tuvieron que soportar. No fue el alabar y el adorar. Fueron todos pasos que llevaron a la salvación del carcelero. Léelo, mira, yo te lo voy a compartir, Hechos 16, del 26 en adelante. Dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después dice que los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. La palabra dice de repente. Y así es como obra el Señor. Así es como obra Dios en la vida de las personas que son obedientes. De repente. Y el Señor obra así en la vida de los cristianos que transforman. Dice de repente llega tu milagro. De repente hay sanidad. De repente tu familia se restaura. De repente cuando le creemos al Señor, de repente pasan las cosas en tu vida. De repente es. Romanos 8:28 nos dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pero fíjate que no siempre es para beneficio personal, sino para beneficio de la obra de Dios. Porque Pablo y Silas recibieron los azotes, no fue algo personal, pero sí para extender la obra de Dios, para que la gente sea salva. Muchas veces ese beneficio no es personal, es beneficio de la obra de Dios.
sino para beneficio, para extender el reino de Dios, para la salvación de las almas. Los sufrimientos e injusticias que padecemos, Dios los puede convertir en bendición y victoria. Y no solamente para nosotros. Nosotros vamos a ser recompensados, sino para todos los que nos rodean. De repente, ponte de pie, iglesia, de repente comienzan a llegar los milagros cuando estamos en obediencia. De repente llegan cuando somos cristianos que transformamos atmósferas. De repente, iglesia, en la actitud de Pablo y Silas podemos ver la diferencia entre un cristiano que se adapta o un cristiano que transforma. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿en qué fila? ¿En qué fila pensás que con tu actitud te vas a encolumnar? Si tu decisión es ser cristiano que se adaptan, tranquilo, ya el Señor va a obrar en tu vida. Pero si la decisión a partir de hoy es ser cristiano que transforma la atmósfera, te invito a que pases al frente, que vengas, porque cada uno es responsable de transformar la atmósfera en su casa. Cada uno es responsable de transformar la atmósfera en su matrimonio, en la relación con sus hijos, en el trabajo. Tenemos que transformar la atmósfera en los lugares en los que pisemos. Basta ya de adaptarnos. Basta ya de ser cristianos que se adaptan. Tenemos que ser cristianos que transforman atmósferas. Elegís el cristiano que transforma. Nosotros aún en el dolor más grande, en la peor aflicción tenemos que alabar, tenemos que adorarlo. Tenemos que adorar al Señor, glorificante. Porque no depende de la circunstancia en la que nos encontremos, sino de nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que ser cristianos que transformamos atmósfera. Cristianos que donde pisemos se note que somos distintos, que somos transformadores. De nuestra boca no va a salir más ningún juicio, ninguna crítica, no van a salir más. Porque sabemos que si yo me comporto de esa manera me transformo en un cristiano que se adapta. Y yo no quiero ser un cristiano que se adapte. Así que acordate cuando te vienen con un comentario, decir fuera de acá, yo transformo atmósfera. Yo no me voy a prender en el chisme, yo no voy a criticar a un hermano, yo no voy a jugar a la iglesia. Yo no lo hago. Porque yo tengo que transformar la atmósfera. Mi función es otra. Y yo voy a orar por vos. Voy a orar para que vos sientas lo mismo que siento yo. Así tenés que responderle a esa gente que te viene a llenar los oídos. No le prestemos los oídos a cualquiera. Tenemos que limpiarnos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y que el Señor nos sigue diciendo, en su gran amor todavía nos adelanta. Yo vengo pronto, dice. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno, ¿cómo? Según su obra. Según la obra que hacemos vamos a ser recompensados. Según nuestra obra. Iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Amén.
Amén y amén. Yo creo que hoy nos llevamos un gran mensaje de parte del Señor. Y siempre, cuando uno prepara una palabra, el Señor primero nos habla a nosotros. Y después no sé para cuántos de los que estuvieron hoy acá o de los que nos siguieron por las redes es esta palabra. Pero te aseguro que el Señor sabe. Porque Él conoce. Él nos conoce a todos. Y Él sabe. Él sabe, por eso Él nos está pidiendo en los últimos tiempos que nosotros tenemos que comportarnos espiritualmente como Pablo y Silas. Tenemos que transformar la atmósfera. Y no nos olvidemos que nos escuchan. Dice, los presos oían. Nos escuchan, cuidemos nuestro comportamiento, cuidemos nuestro testimonio. Estamos cansados de decirlo. Tenemos que cambiar las actitudes porque nos escuchan. Y la palabra decía, de repente vino un terremoto. Y así va ahora el Señor, de repente. ¿Y sabés que de repente también va a venir Él? Va a ser de repente. Va a ser de repente, por eso tenemos que estar preparados. Y el sábado cuando le dije a David que preparara algo, me miró y sí me dijo. Y esa es la actitud. No sé de lo que voy a hablar, pero sí, yo tengo que estar. Yo tengo que estar, porque si me dan el lugar. A mí la primera vez que me la dieron, yo fui y prediqué. Y el amor de Dios le tapó los oídos a todos, para que no escucharan, porque al no tener mucho dominio uno puede llegar a decir cualquier cosa. Y el Señor le tapó los oídos y se fueron todos bendecidos de ese lugar. Pero no tenés que quedarte. Porque muchas veces le decimos, che, prepárate algo. No, yo le voy a avisar todavía. No, es hoy, es ahora. No queda tiempo. Prepárate. Prepárate, prepárate que es tu tiempo este. Hubo otro, pero este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Prepárate, iglesia. Prepárate. Gracias por todo, Señor, gracias. Gracias porque sabemos que vos estás en control. Y que vos querés lo mejor para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias porque nos estás dando constantemente armas espirituales. Porque todos estos domingos son enseñanzas espirituales para que crezcamos espiritualmente. Yo no sé si se dieron cuenta, pero va en ese camino. Yo cuando termino digo, no, Señor, la gente está esperando a lo mejor que le hable de prosperidad y la prosperidad viene. Porque lo mejor está por venir. Pero el Señor quiere la salvación de tu alma. Y que seas un cristiano que transforma. Que seas un cristiano que transforma ambientes. Y vas a ver cómo todo cambia. Como tu familia se va a pensar a comportar distinto porque te va a ver a vos que sos un cristiano que transforma. No sos un cristiano que te volvés a enganchar. Que volvés a cuestionar, que querés demostrar. No. Vos ya no te adaptás más. Vos ahora transformás. Amén. Gracias, iglesia, gracias por todo. Que el Señor guarde su regreso, su entrada y su salida todos los días. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y paz. Paz a vosotros.